Cuentan las redes conspiranoicas que existen grupos de crimen tecnológico organizado comandados, seguramente, por las élites de poder que dominan el mundo. O eso cuentan. Cuentan las redes conspiranoicas que estos grupos de crimen tecnológico organizado están usando conjuntamente la tecnología de ondas electromagnéticas, los microchips y la nanorobótica en civiles humanos inocentes. O eso cuentan. Y cuentan las teorías conspiranoicas que esos civiles humanos inocentes son acosados, enfermados y dirigidos mentalmente por este nuevo tipo de arma inhumana. Bien, pues ya nos encontramos en una reunión con... Lo voy a definir tal cual o lo voy a leer tal cual me lo han dicho ellos, unas víctimas de acoso y tortura por tecnología de radiación y control mental. Estamos hablando de una asociación que se llama Viatec y hoy tenemos a 3 de sus miembros, entre ellos su presidente, Antonio, una colaboradora también, Alicia, y vamos a empezar por Alberto García. Alberto, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Juan Carlos. Gracias. Antes de nada y antes de meternos en el meollo de todas estas cuestiones que yo ya sé porque me habéis contado algo a micrófono cerrado, descríbenos un poquitín qué es esta asociación, qué es lo que persigue y por qué se crea. A ver, se crea fundamentalmente porque hay tecnologías o armas de radiación, armas de energía dirigida que se están usando con la población, ¿vale? Para practicar con ella. No entendemos cuando las víctimas se nos agrede de estas formas, entramos en shock y perdemos el norte, perdemos el norte, el sur, el este y el oeste. Es complicado entrar de golpe en esto como nos meten a nosotros. Al final empiezas a buscar porque sabes, te das cuenta de que no es normal lo que te está pasando y esta gente es que abusa, incluso te diría que abusa de enseñarte su potencial, lo que te pueden hacer y lo que tú no puedes denunciar. Y ellos de forma chulesca lo hacen así, por lo menos en mi caso. En otros casos igual un poquito más diferente, pero bueno, es una fórmula de entrar. O sea, entras en shock, no asumes todo lo que te está pasando, hasta que llegue entrado el tiempo vas descubriendo que hay más víctimas. Cuando entras en contacto con esas víctimas descubres que hay una asociación. Entonces ya digamos que el colectivo es muy difícil desarticularlo diciendo que somos enfermos mentales, ¿vale? Demasiado. Sí, pero vamos a ir, Alberto, yo sé que tú sabes ya todo lo que vas a hablar, pero vamos a ir pasito a pasito, perdón. Primero, si me pierdo, sí, no te preocupes. De todas maneras somos unos cuantos y vamos a ir dando entrada también a los demás. Poquito a poquito. Primero, bueno, somos víctimas de una especie de acoso. Lo hemos definido antes de empezar el programa como cobayas humanas, que esto significa como si fuéramos parte de un experimento tecnológico de algo. La pregunta, Alicia, ¿qué son esos síntomas que tú tienes o esas consecuencias de este acoso tecnológico que nos están haciendo ver a determinadas personas como vosotros, y en qué consiste y por qué pensáis que viene de una tecnología que tienen, no sé si el gobierno o algunos poderes fácticos alternativos, y que la están utilizando de una manera para controlar, ¿no?, al ser humano común? Ok, primero, esta tecnología no está reconocida. Se trata en las altas esferas. Sabemos que la tienen las Fuerzas Armadas, militares y el servicio secreto, ¿vale? Es por eso por lo que no trasciende. Bueno, no trasciende por muchos motivos, entre ellos éticos, jurídicos y bueno, de toda índole, sobre todo si cae este tipo de tecnología cae en determinadas manos. Luego, el tipo de efectos que tienen este tipo de tecnologías, porque son armas de energía dirigida y psicotrónicas, que también entrarían dentro de lo que es armas de energía dirigida, que hay distintas índoles, los láseres, haz de partículas atómicas, subatómicas, electromagnética, todo lo demás. Bueno, las llaman no letales porque se supone que la función no es matar, sino es manipular o neutralizar. ¿Y cómo te neutralizan y cómo esto? Pues evidentemente jugando con la parte biomédica del individuo. ¿Qué supone? Supone desde pérdidas de memoria, desorientación, dolores
extenuantes, cansancio, fatiga, pérdida de memoria, ceguera, tanto ceguera permanente como temporal. De hecho, el protocolo cuarto de un comité internacional de la Cruz Roja, ya ese protocolo cuarto recoge que este tipo de armas no deben ser utilizadas contra individuos, ¿no? Al menos los láser que te dejan ciegos, ¿no? Pero esta documentación... Perdóname, Alicia, ¿cuál es ese protocolo al que estás haciendo mención? Porque esto me imagino que viene de algún estamento gubernamental europeo o internacional, cuando menos. Sí, claro. El proyecto ARPA, en 1994, dice que el Ministerio de Defensa estadounidense propuso el uso de armas no mortales contra cualquier persona que fuese contra intereses de este ministerio. El comité del que hago mención trata sobre el proyecto ARPA, HARP, en Alaska. Mientras vas buscando, yo, si quieres, sintetizo un poquitín lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Yo creo que estáis haciendo alusión a que determinadas tecnologías, a través de esas ondas electromagnéticas, como por ejemplo pueden venir por la telefonía móvil, el 5G, ahora que está, entre comillas, tan de moda, de algún modo nos influyen en nuestros sentimientos, en nuestro comportamiento y en nuestra salud, claro. para que obremos de una forma determinada, ¿no? Eso es lo que sistema estamos hablando. Cognitivo y emociones, sí, claro, para hacer, digamos, robots biológicos de las personas. Totalmente desintegrar la personalidad y manipularla como si fuera un robot, no más. De hecho, a través del trauma, como bien decía nuestro compañero, a través del trauma me refiero al dolor, me refiero al constante desarraigo, porque tenemos que tener en cuenta que este tipo de tecnología está muy bien diseñada y se lleva practicando desde los años 50. Son programa tras programa, no solamente el Meca Ultra, sino que son muchos. Monarca, ¿sabes? Que se han ido estudiando a medida que son 70 años de estudio. Entonces, cuando hablamos del acoso, de la tortura y del control mental, es un diseño que se ha ido estudiando a lo largo de los años y se ha ido perfeccionando. Y lo único que persiguen es el control de la población, de la persona. A ver, el Ministerio de hecho menciona al Ministerio de Interior de Estados Unidos, porque dice que cualquier persona que vaya en contra de los intereses del país, de esa seguridad nacional, entre comillas, se puede volver un individuo objetivo, ¿vale? Entonces, claro, según en el país donde tú estés, o según quién gobierne, o según, ¿sabes?, la mentalidad del que esté ahí, pues cualquiera puede ser un objetivo, que no, ¿sabes? Porque todos son valores, todos son subjetividades. Estamos hablando, por ejemplo, Pilar, de que a través de esas ondas Pilar, Alicia, perdóname, que a través de esas ondas te pueden inducir a hacer determinadas cosas, como por ejemplo, ¿no? Te pueden inducir a votar a una persona distinta a la que tú quieres votar, por ejemplo. Claro, pero eso no se logra de la noche a la mañana. Estamos hablando de que, a ver, te voy a explicar cómo funciona lo que es la onda microonda, en lo que es la radiación en tu cerebro. Normalmente la radiación de microondas lo que hace excitar es la ligadura de las moléculas de hidrógeno en la célula y interfiere, por ejemplo, en la meiosis. ¿Eso qué produce? Puede producir, por ejemplo, tumores cerebrales, ¿vale? El acoso a través de la V2K, del Voice to School, pues simplemente lo que hacen es constantemente 24 horas un acoso a la parte más psicológica y emocional, porque intervienen en todos los patrones de tu vida y intentan, pues eso, destruir el ámbito familiar, el laboral. ¿Por qué? Porque persiguen que tú des una conducta errónea y que de alguna manera todo a tu alrededor se venga abajo, ¿vale? Y en esa desestructuración de la entidad, después viene eso. Una vez que tú estás eliminado, tu entidad desaparece, porque a través de los años y a través del acoso y del castigo y del dolor y de todo el trauma, tú llegas a vencerte. Porque la finalidad de cualquier tortura es romperte, es destruirte. No, si psicológicamente hablando es hundirte. Y físicamente, porque las repercusiones de este tipo de tecnología son muchas las repercusiones. No solamente cánceres
está la leucemia, está todo tipo pudiera de... haber, fíjate, porque yo estaba pensando, según hablabas, yo entendía esa dominación mental para hacer de la persona una especie de cordero y que fueran por los caminos que ellos dictaminasen. Y estaba pensando que por qué ese castigo físico, pero claro, ese castigo físico vendría dado si, por ejemplo, grandes entidades financieras, farmacéuticas, por ejemplo, estuvieran detrás de esas enfermedades y ganasen dinero a través de esas enfermedades, por ejemplo, que es un ejemplo que no sé si voy bien. Sí, es curioso porque se suele también ser muy crítico, no solamente con lo que es la psiquiatría médica, pero también por el hecho de que no se analizan determinado aumento de enfermedades, de patologías, como es la leucemia, el Alzheimer y todo este tipo, que este tipo de tecnología lo provoca porque ya hemos hablado de lo que hace en el cerebro, con lo que es la duplicación de esas células. Pero eso puede enfocarse en cualquier tipo de órgano. Entonces, que se beneficie las empresas farmacéuticas. Bueno, las empresas farmacéuticas se pueden beneficiar, evidentemente, claro que sí. Si tienen acceso a ese tipo de armas. Yo te lo digo, Alicia, por buscar una justificación a ese tipo de inoculación de enfermedades que estamos hablando. No. Porque yo creo que simplemente con la dominación mental del ser humano es más que suficiente para hacer lo que ellos quieren que nosotros hagamos. Pero si además te inoculan, entre comillas, lo de inocular ciertas enfermedades, significa o puede significar que haya detrás una intención, un negocio, ¿no? Por eso te decía esto. Claro, pero, a ver, el problema es que estamos cada vez, aunque no lo veamos, estamos la globalización, eso de tener en un futuro un gobierno mundial, que queramos o no, es un poco el control de la sociedad. Y cuando hablamos de una sociedad mundial, tenemos que tener en cuenta muchas variables, no solamente las económicas, sino también las políticas, las ideológicas. ¿Sabes? No todo el mundo hay como un borreguito, ¿sabes? Por el consumo o por los valores neoliberales, capitalistas. No. Habrá gente que no esté de acuerdo con ese tipo de dinámica. Y ese tipo de dinámica es la que no buscan ellos, esos disidentes, esas personas que suelen ser el problema, esas personas serán el objetivo. Uh-huh. Alberto, esto que estamos hablando tiene que tener una base, aparte de una base, porque claro, una cosa son los síntomas, estamos hablando de que habéis desestimado cualquier tipo de patología psicológica mental, ¿no? Habéis ido a psicólogos, habéis ido a médicos y todos evidentemente os han dicho que no tenéis absolutamente nada. Pero tú tienes una patente, nos la vas a explicar un poquito resumidamente de qué trata esa patente para dar a entender al oyente más o menos de lo que estamos hablando. Efectivamente, esta es una patente que está publicado en el 20 de abril de 1976, con el número 3.951.134. Esta patente traducida es monitoreo neuronal remoto, ¿vale? Esto está publicado, porque esto es el número de la publicación. Yo creo que la patente está patentada un par de años antes o un año antes, no lo sé exactamente, pero es cuando está publicada. Esto desde el año 76. Una cosa está clara, la importancia de esta patente es que conecta cualquier cerebro el cerebro de cualquier ser vivo a un aparato, puede ser un PC, un encefalógrafo, para descifrar lo que se está pensando e influir en ello, ¿vale? Esto está inventado en el año 76. Entonces, a nosotros muchas veces se nos desacredita como enfermos mentales cuando decimos que se nos puede hackear el cerebro, que de hecho que esta tecnología existe y se está practicando con nosotros. Pero nosotros tenemos la patente, ¿vale? Y tenemos la patente y algunas más, o sea, no solo esta, pero creemos que esta tiene una importancia muy relevante. No, tenéis, Alberto, la patente y el certificado médico de que no estáis zumbados, de que no estáis locos, de que no tenéis ninguna enfermedad mental, de que esos síntomas o esas consecuencias... Sí, un segundito. Esas consecuencias que estáis sufriendo a nivel de acoso, que vosotros denomináis acoso mental físico, eso es real y existe, y está ahí, ¿no?
Pero, a ver, evidentemente, cuando lo que te estaba explicando en un principio, cuando entras en shock y dices al resto de tu entorno que te se está agrediendo, que aunque duermas en la cama, la persona que está al lado tuyo no se entera de nada, y tú le dices que te se está atacando con estas tecnologías, eso es como un paso más a decir, tú estás loco, es que esto no existe, ¿vale? Entonces, esos pasos que esta gente da es para desacreditarnos como enfermos mentales. Muchos de los casos, muchos de nuestros compañeros, por desgracia, han pasado por instituciones mentales. Muchos se les diagnostica una enfermedad inexistente, ¿vale? Pero que en el momento que llegas ahí a hablar con tus, digamos, psiquiatras o hospital, en el momento que empiezas a decir todas estas cosas, que no tienes ninguna prueba para presentarles, lo primero que hacen es ponerte el San Benito. O sea, enfermo mental. Puede ser esquizofrenia, psicosis, paranoia, lo que tú quieras. La psiquiatría no admite, saca el manual y asigna. Por individual, normalmente se nos castiga así y se nos mantiene de esa forma con la boca cerrada. Somos locos, no podemos hablar. Como asociación, como colectivo, lo tienen mucho más jodido. No pueden desacreditarnos como enfermos mentales, por lo que te decía yo antes. Demasiados enfermos mentales diciendo lo mismo. Esto es real. Y nuestras quejas a nuestras autoridades, infinidad de cartas enviadas y demás, son en ese estilo. O sea, somos un colectivo que no se nos escucha y que no se nos hace ni puto caso, hablando en plata. Y es injusto completamente, ¿vale? Porque lo que estamos denunciando es de una gravedad. Esto se está tratando de manipular a la sociedad con esto. A nosotros se nos escoge, se nos señala como cobayas para practicar con nosotros, pero a la vez se nos enferma y se nos tortura brutalmente para mantenerlos con el pico cerrado, calladitos, que es lo que pretenden, que estemos callados. Siempre eso, el aislamiento social, la separación entre víctimas, todo eso va en esa búsqueda. El que no podamos decir nada si no es de forma individual o independiente. Y ahí nos tienen agarrados de los huevos, esa es la realidad. Porque en el momento que decimos todo esto, pues somos locos, así de sencillo. Y la realidad es que Alberto, si te paras a pensar, por eso hay que explicar. Y nosotros lo entendemos. A ver, si te paras a pensar que salgas diciendo todo esto, pues evidentemente lo entendemos, pero claro. Dime. Nosotros, a ver, las pruebas, lo que tenemos más real para antes de empezar a contarnos que lo que te pueden llegar a manipular es que somos un colectivo que estamos recopilando nuestros testimonios como prueba, que tenemos una colección de patentes, no solo esta, tenemos muchísimas más. Hay una colección de patentes. Sí, que por eso te decía yo que tenéis los certificados médicos psicológicos de que estáis completamente sanos y que no tenéis ningún tipo de enfermedad mental. Si vamos a un psicólogo y le cuento yo todo esto, lo primero que hacen es certificar que distorsionas la realidad, que sufres alucinaciones sin llegar a comprobar todo esto, ¿vale? Porque ellos tiran de manual, esa es nuestra desgracia, tiran de manual, ¿vale? De hecho, ¿puedo? Perdón. Sí. Perdona, Juan Carlos. Mira, de hecho, al cuerpo médico jamás se le ha informado de las medidas de los servicios secretos. El manual de diagnóstico y estadística psiquiátrica para trastornos mentales recoge que además le sirve de una operación de camuflaje a este tipo de tortura y de acoso, que es brillante, además en 18 idiomas viene, ¿no? Que ocultar este tipo de atrocidades militares y servicios de inteligencia a las víctimas está totalmente tapado por el DSM. De hecho, todo el listado de síntomas, todo dirige a que somos esquizofrénicos paranoides. Entonces, cualquier profesional que tú le digas, al cual no está informado de este tipo de tecnología, que tú escuchas voces o que o sufres tortura por radiación, te va a preguntar, dice, bueno, ¿de qué vives cerca de una antena? Esto, lo otro, no, me la produce tal vecino. Directamente lo que te dice, bueno,
¿sabes? Que no, además no conoces a los vecinos, no tienen motivos para eso. Entonces, todo eso desvía a que eres un esquizofreno paranoide. Por eso, lo más habitual, el proceso de cualquier víctima es sufrir los daños, ir a tu médico, porque ni siquiera tus familiares y amigos lo entienden, porque la aberración de esto es que no lo entienden y no tenemos la información debida. Y es por parte de los estados, es por parte de nuestros propios gobiernos. Eso es lo más grave. Por eso no contestan a nuestras cartas. Es absoluto silencio. Como asociación habéis mandado al ministerio correspondiente un montón de quejas acusando todo esto que estáis sufriendo, ¿no? Autolitus Channel. Sí, claro. De hecho, yo se lo digo a mis compañeros, que no debemos de cesar de mandar y de reclamar que nos protejan. Yo me gustaría saber qué tipo de sensaciones tenéis, porque claro, esto hay que darse cuenta de que uno está sufriendo este tipo de acoso y que no es algo natural y que no es algo mental, ¿vale? Porque claro, si tú de momento estás en casa tranquilitamente y te entra muchísimo sueño y te vas a dormir, lo puedes tomar como una cosa natural, pero a lo mejor no lo es, ¿no? Todos los efectos corresponden con patologías normales, ¿vale? El dolor articular, la fatiga. Estamos leyendo últimamente que, por ejemplo, lo que son neuroimágenes cerebrales pueden demostrar que sí somos radiados por microondas. Pero claro, si ya estás catalogado como enfermo mental, tu credibilidad en absoluto la tienes. Tu gobierno y las instituciones de tu país tampoco lo reconocen, como que te ves totalmente indefenso, ¿no? Que es esto. Luego, desde la Organización de Naciones Unidas, que ha hecho un trabajo excelente recogiendo sobre todo lo que son las técnicas del acoso, que bueno, es un órgano, digamos, rector, pero no es un órgano competente para juzgar a nadie, ni tampoco para imponer medidas legales a los demás estados, ¿no? Entonces, por lo menos tenemos ese respaldo, que gracias a la colaboración de compañeros y compañeras nuestras, pues hemos conseguido eso. Pero luego, el problema está en que dejen de desacreditarnos, ¿vale? Que la comunidad médica deje de desacreditarnos y los gobiernos empiecen a apoyarnos y a reconocer ese daño, porque cuanto más... Sí, pero esto, Alicia, perdóname que te interrumpa, esto, Alicia, a nivel de asociación es lo que estáis tratando de hacer, ¿no? Pero yo me voy más al término personal, individual, humano, ¿no? Una persona que sufre de estos síntomas, ¿cómo puede desestimar? Las pastillas no te lo van a quitar. No, pero no voy ahí. ¿Cómo puede desestimar que un determinado dolor es producto de una enfermedad natural o es producto de esto, por ejemplo? Pues muy sencillamente que hasta que no haya protocolos de atención a víctimas por radiación, no habrá una diferencia, no sabrán cómo atajarlo, cómo definirlo, cómo discriminar entre personas con una patología normal, es que tú sabes que hay esa causa y encuentras el origen del dolor o de la sintomatología, o simplemente pues vas porque eres un hipocondríaco o porque eres un esquizofrénico paranoide, al cual no se debe escuchar, porque no hay realmente, hasta que sí existe el problema real. Estamos, Alberto, acostumbrados, entre comillas, en esta generación de tecnología que estamos viviendo, a ser bombardeado continuamente, como bien ha dicho ella, con tipo de ondas de microondas, ¿no? Nuestras células son atravesadas continua y constantemente por estas ondas electromagnéticas que no vemos, pero que están ahí. Estamos metidos en una especie de microondas gigantes con una mayor o menor intensidad dependiendo del volumen que ellos quieran dar. Nuestro cuerpo evidentemente no está acostumbrado a esto. Estamos haciendo a lo mejor, o están haciendo a lo mejor, por medio de esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, que a nadie se nos escapa, intentando acostumbrar a nuestro cuerpo de un modo genético a este tipo de radiación. Evidentemente sí. Su búsqueda, cuando se nos agrede a nosotros de esa forma y nos lo hacen saber, que esto quede claro, que nos lo hacen saber, porque si no quisieran que lo supiéramos, a ti te pueden causar cualquier daño supuestamente natural y no te darías cuenta. Con nosotros practican todo eso para trasladarlo al resto de la sociedad, ¿vale?
Hoy en día se puede estar enfermando a la sociedad y está pensando que son causas naturales. Esta es la realidad que a nosotros nos dejan ver y que tratamos de denunciar, porque este mundo se va a la mierda, literalmente, con esta gentuza. Lo que te pueden hacer con este sistema de radiación, te pueden causar unos males que no se pueden definir, de alguna forma no se pueden señalar como causas antinaturales. Siempre son enfermedades y causas muy naturales, supuestamente muy naturales. Entonces, tú cuando quieres denunciar que te está ocurriendo tal enfermedad o tal dolor o tal sufrimiento, te lo están provocando mediante radiación, los médicos no van a decir que eso no es natural. Se está aprendiendo a dominar las enfermedades. Esta es la realidad de lo que están haciendo con nosotros y su aprendizaje. Sí, pero yo preguntaba que si toda esta situación que vivimos actualmente, que vuelvo a repetir, a nadie se nos escapa, yo personalmente lo he pasado mal, estuve ingresado en el hospital y todo por consecuencia de esto, o sea que yo sé perfectamente de lo que hablo, pudiera ser que nos estén de algún modo acostumbrando, por no decir modificando, nuestro ADN a estas nuevas tecnologías. Sí, esa es su búsqueda. Su búsqueda es marionetizar la sociedad. Esa es su búsqueda y esta es la razón de ser de los cobayas con los que están practicando. Esa es su búsqueda principal, el modificar, el hacer que las personas piensen que tienen libre albedrío y su forma de pensar, de decidir y su personalidad pueda ser modificada sin que ésta se entere. Esa es una parte muy importante porque, claro, que uno piense que ha tomado una determinación o una decisión para hacer algo o decir algo producto de su personalidad, su conocimiento o su antojo del momento, pudiera ser que no fuera así, que fuera inducido. Exactamente. Esas tecnologías de control mental permiten hacer esas cosas. Hay que especificar. Yo desde el punto de vista con el que se está practicando y sé muchas cosas ya de ellos, a pesar de que pueda parecer un loco. Tienes que tener el gen. Alguna vez Alicia se descojonaba el otro día porque yo le decía que la gente que nos hace esto tienen el gen hijo puta y se lo agrandan, lo psicopatizan para poder agredir sin ningún tipo de cortapisa, totalmente deshumanizados. Se lo hacen. Pero tienes que tener tú una idea para que ellos te la puedan modificar y estirar. Si eres de izquierdas no te pueden hacer de derechas. No, eso no es tan fácil, ¿vale? Quizá lo puedan hacer, no lo sé, pero a día de hoy te das cuenta de que no es tan fácil. Pero sobre una idea tuya te la pueden manipular. O sea, las familias las destruyen con una facilidad pasmosa, aunque se lleven bien el matrimonio, con los padres, con los hijos, con los hermanos. O sea, tú llegas a casa, tú imagínate, llegas a casa y dices, joder, mi mujer hoy no me ha hecho la cama o cualquier cosa. Y esto puede ser una simple tontería, ¿no? Que puedas pensar, pues no puedes decir, bueno, igual no ha tenido tiempo, pero eso ellos te lo pueden coger y te lo pueden estirar. De tal forma que pueden mandar a la mierda un matrimonio bien avenido con una facilidad pasmosa. O sea, tienen su tiempo, ¿no? Y se lo toman. Pero pim pam, te van a ir de... Esas pequeñas cosas son las que las modifican, las agrandan hasta hacerte un conflicto con tu propia mujer del copón divino, por muy enamorado que estés de ella. Y destruyen familias. Está claro que el divide y vencerás es una forma de dominación tremenda, porque en la unión está la fuerza, ¿no? ¿Algo más que añadir? Si queréis también más información, en la página de la ONU podéis meter Organización de Naciones Unidas, cibertortura, Neil Mercer, y vais a encontrar también que Organizaciones Unidas también reconoce ya el delito de lesa humanidad, que es muy importante ese respaldo, al menos moralmente, para las víctimas, moralmente es importante, creo, sobre todo a la hora de dirigirte a las instituciones, para que no te digan... Y que da, Alicia, muchísima credibilidad a lo que estáis diciendo, porque si ya desde la OMS, ¿no? O desde la ONU, perdón, ya lo están reconociendo de algún modo, significa que algo hay detrás, porque para reconocer una puntita del iceberg, luego hay que ver el iceberg. ¿Me explico? Hablan de la V2K, del Voice to School, que es muy importante, eso de las voces a la cabeza, que bueno, que cualquier médico que vaya al DSM dice, no, eres un esquizofrénico que escucha voces. Y eso es muy importante.
Bueno, se nos acaba el tiempo. Muy agradecido a los tres por haber participado por fin, después de varias intentonas, lo vamos a decir, porque no sé si esta es la tercera o la cuarta vez que lo intentamos y parece ser que ha salido más o menos audible para el oyente todo lo que hemos hablado. Muy agradecido, Alberto, Antonio, Alicia, muchísimas gracias y por exponeros a contar esta vuestra verdad, que ya estaréis acostumbrados a que os llamen de todos menos guapos, seguro. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, el beneficio de todo, no solamente el nuestro, ¿no? No nos vamos a quedar calladitos, ¿eh? Muchas gracias a los tres. Gracias a ti. Chao, chao.